Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Rueda Londoño y hoy vamos a abordar el tema de lo que es el clima familiar y pautas de crianza en toxicomanías. Entonces, para empezar, vamos a abordar primero el tema de qué son las pautas de crianza. Entonces, se entiende por pautas de crianza todo aquello que los padres van a desarrollar en el ambiente familiar, es decir, aquellas normas, reglas, límites que imponen estos padres con el fin de orientar, formar y educar sus hijos, aunque es muy importante tener en cuenta de que pues todo esto varía dependiendo de la religión, la cultura, donde el fin de esto es orientar el desarrollo y el clima familiar. Bueno, otra pregunta muy importante, y es que obvio todos pues vamos a tener la pregunta de qué es la toxicomanía. Se entiende por toxicomanía que es el hábito de consumir drogas, del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo, pues ya por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Listo, ya que estamos hablando del clima familiar, la toxicomanía, entonces vamos a abordar ya lo que es la drogodependencia, ya que esto pues resulta ser un fenómeno muy complejo que incluye aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces se encuentra entre un sujeto y una sustancia química que tenga determinada característica en su actividad biológica. Bueno, ahora vamos a pasar a las características de la familia, toxicómanos y conceptualizaciones teóricas. Entonces, lo que fue Stanton en 1980 y Todd en 1982 mencionaron ciertos puntos importantes que les voy a mencionar tres de los siguientes. La primera nos indica, en las familias de toxicómanos existe mayor frecuencia de dependencias químicas, particularmente el alcohol y propensión a otras conductas adictivas. Es importante tener en cuenta que la adicción no son solo de sustancias spa, sino como también hay niños adictos a los juegos, al televisor, al celular, o como también ya sabemos está la adicción al alcohol. Bueno, otro punto importante que nos mencionan estos autores es: las madres de los adictos muestran más prácticas simbióticas de crianza, teniendo a retener a sus hijos y a tratarlos como si fueran más jóvenes. Otro punto muy importante es: el síntoma de la drogadicción proporciona una forma de individualización en una familia que teme la separación de sus miembros. Es decir, ¿qué queremos decir con lo siguiente? El adicto parece autónomo de la familia y su submundo, como ya lo sabemos, es la droga, pero en realidad pues permanece como muy unido a sus padres. Friesen, otro autor de 1983, nos da la siguiente teoría: la relación emocional conflictiva de larga duración entre los padres. ¿Qué queremos decir con esto? Un ejemplo: el drogadicto se independiza. La madre siente que pierde un gran apoyo emocional, que se fue su hijo, se deprime, lo cual va a conllevar a tener problemas con su esposo. Y entonces el hijo vuelve a casa con su misma drogadicción y ya los padres dejan sus peleas. Entonces, la amenaza de esta separación los une frente a un hijo drogadicto. Tenemos otro punto y es un clima de crisis emocional en la familia, que es equilibrado por el drogadicto y al distraer ya como la atención de otros problemas. También nos dice que pues una historia familiar de uso promotor, de uso de drogas, es decir, ya desde los padres se vienen unos antecedentes del consumo y la adicción de estas drogas. Nos encontramos con otros autores muy importantes como lo son Ángel y Ángel de 1989. Ellos nos indican la siguiente teoría: la ceguera familiar al hecho de la drogadicción de un hijo. Otro punto es lo mismo referido a la patología física y psíquica. Es todo aquello que tiene que ver con depresión, alcoholismo, trastornos de la personalidad. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, pues como para llegar ya a una conclusión, entonces podemos decir que la teoría de estos autores ha basado su conceptualización de las toxicomanías en dos modelos. Tenemos el primero, y es que por un lado, en el modelo sistémico aplicado en la familia,
pues ya el cual se entiende que la toxicomanía es como la expresión de un problema familiar. El segundo es que concretamente en la dificultad de atravesar el momento del ciclo vital en el que los hijos ya pues abandonan su hogar. Vamos a pasar a un ítem muy importante, lo cual es el clima familiar. Entonces, Ferreira en 1960 nos menciona lo siguiente. Nos menciona de un estancamiento en la vida familiar y lo describió como un estilo interaccional de las familias toxicómanas, caracterizado pues ya por la falta de comunicación, negociación, frustración y hostilidad, etc. Entonces nos menciona 3 características muy importantes y la primera es: el clima social debe ser inferido de modo fiable desde las percepciones de la conducta. El modo en que las personas perciben sus influencias ambientales es el modo en que la gente actualmente se comporta en estos ambientes. Otro punto es: ciertos ambientes son más propicios que otros pues para promover el funcionamiento óptimo. Ahora vamos a tocar un tema que de verdad es muy importante, ya que estamos hablando del clima familiar y pautas de crianza, y es cómo son las relaciones de padres e hijos. Entonces, en realidad existen numerosos estudios sobre las relaciones entre toxicómanos y padres que coinciden con algunos patrones interaccionales caracterizados por lo siguiente. Primero, se llega a la conclusión que a la madre se le describe como sobreprotectora, permisiva y manipuladora, pues ocupando en primer lugar central en la familia y estableciendo una relación simbiótica que es como toda la parte afectiva, como ese apego. Y nos indica pues de que el padre como periférico es más débil, más descomplicado. Entonces Aaron y Alexander y el otro autor Deep nos dicen que los padres estarían aislados socialmente y ellos adoptarían conductas de excesiva permisividad o excesiva frustración, brindando a los hijos unos patrones de conducta inconsistente. Ahora vamos a pasar a un tema como lo son los predictores de la drogadicción. ¿Cómo se llega a esto? Entonces, el primer punto: falta de confianza del padre adicto en su entorno como tal del rol paternal. Está el segundo punto, que nos indica la percepción que tiene el drogadicto de su padre como rechazante y la falta de disciplina. Se abordó un estudio pues, sobre la percepción de las pautas de crianza de los padres y el clima familiar en las familias ya en el ambiente toxicómano. Entonces, el fin de este estudio, pues como que el objetivo fue incluir la percepción de las pautas de crianza de estos padres en el clima familiar. Entonces el estudio se realizó de la siguiente manera: 60 familias de toxicómanos que llevan entre 1 y 2 meses en el proceso de rehabilitación se encuentran en un programa terapéutico en una fase de admisión correspondientes, los cuales pues fueron evaluados. Y este estudio también incluyó a 36 familias que no existe toxicomanía ni otros trastornos psicopatológicos y tampoco físicos graves. ¿Cuáles fueron los resultados que abordaron? Primero, en cuanto a la percepción del hijo sobre las posibles diferencias entre el padre y la madre, vemos que el grupo de toxicómanos y grupo control coinciden en que el paciente percibe más cuidado de la madre que del padre. Pero, además, los toxicómanos perciben a sus madres más sobreprotectoras que a sus padres. El segundo punto en parte de los resultados fue el hecho de que ambos grupos se perciba a la madre como más alta de cuidado que el padre. Se corresponde con el modelo educativo de nuestra sociedad, en el cual la madre se encarga en mayor medida de la educación del hijo, estableciendo una relación más íntima con ella que con el padre.